Buenas tardes, hermanos. Pues hoy vamos a seguir viendo el tema de Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Vamos a seguir viendo la superioridad del sacrificio de Cristo y vamos a ver la tercera parte de la impotencia de los sacrificios efectuados en el santuario terreno. Ese es nuestro tema. Impotencia, los sacrificios efectuados en el santuario terreno, y es la tercera parte. Les voy a pedir con su Biblia abierta nuevamente, vayamos a Hebreos, versículos 9. Versículos 1 al 10. Como es la tercera parte de este tema, vamos a leer todo. Los versículos que nos tocan el día de hoy son los versículos 9 y 10. Voy a leer yo, ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 10, dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar. Padre, oramos por este tiempo, Señor, en que se va a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos guíes. Espíritu Santo, te pedimos que apliques cada verdad que se exponga a nosotros para ser conformados cada día más a la imagen de Cristo Jesús, para edificar tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nos deja ver que uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre fue para que tuviera comunión con Él. Su propósito fue que el ser humano, creado con la capacidad de razonar, de amar y obedecer, se deleitara en volcar su amor hacia el santo y bondadoso Creador, obedeciéndole como lo hacen los ángeles del cielo. La verdadera comunión con Dios no solo implica elementos externos como los sentidos o incluso la mente, sino que va más allá, va hasta el corazón, el alma, lo más profundo, pues Dios desea al ser integral. Después de la caída del género humano, en la desgracia del pecado, fue imposible para el hombre mantenerse en constante comunión con el Creador, pues ahora no solo su ser exterior se ve contaminado, sino todo lo que el hombre es, su alma, su conciencia, sus emociones, sus actitudes. Pero la única manera en que el hombre puede acercarse nuevamente a su Creador es con una conciencia totalmente limpia y un corazón purificado. Se requiere una actitud interna que ningún hombre puede tener, porque todos nos hemos vendido al pecado y en el fondo todos odiamos a Dios. Los hombres desde épocas antiguas han tratado de acercarse a Dios, pero ha sido imposible hacerlo, porque la impureza del corazón lo impide. Y los pecados que a diario se cometen manchan al ser completo, de manera que ellos se vuelven despreciables y aborrecibles ante el Santo Señor. Los historiadores, los arqueólogos y sociólogos
Dicen que en todas las sociedades humanas, incluyendo las primitivas, hay un sentido religioso que les lleva a adorar a seres sobrenaturales. Y es verdad, en todas las culturas surgió alguna especie de religión, con sus dioses, con sus sacerdotes, con ceremonias, con sacrificios y reglas, que tienen como fin que sus fieles cumplan con los suficientes requisitos de purificación que les concedan estar lo suficientemente limpios como para acercarse a lo que ellos consideran Dios. Pero aquellos que anhelaron acercarse al Dios verdadero, muy pronto desistieron de este fin, pues se dieron cuenta que era imposible hacerlo. La conciencia, que aún era operante en ellos, los acusaba, de manera que ellos se sentían cada vez más lejos de Dios. Con el fin de solucionar este serio problema, las sociedades primitivas y también las contemporáneas deciden rebajar o disminuir notoriamente el carácter santo de ese Dios verdadero y único, de manera que ya no sea tan difícil acercarse a Él. Allí es donde nace la idolatría y la multiplicidad de dioses que el hombre tiene. Y la tesis que estas culturas sostienen y manejan es la siguiente. Ellos dicen: si el Dios verdadero es trascendente debido a una excelsa santidad, y siendo que nosotros hemos pecado y no podemos acercarnos a Él, entonces busquemos o diseñemos otros dioses que sean muy inferiores en santidad al Dios verdadero y con los cuales podamos tener comunión. Entonces, todas las religiones ideadas por el hombre, así parezcan muy estrictas en sus ceremonias o leyes, realmente son una distorsión de la verdadera religión. Ellos buscan aminorar la santidad de Dios con el fin de tener comunión con Él, a pesar del estado pecaminoso en el que ellos viven. Pero la Biblia nos presenta al verdadero Dios, el cual es santísimo y Él no tolera el pecado delante de Él. Todo el ceremonial antiguo del antiguo pacto evidenciaba la santidad de Dios y la impotencia del hombre para acercarse a Él. Vemos que Dios ordenó muchos ritos de limpieza y de purificación, pero los miembros del antiguo pacto, el pueblo de Israel, se limitaron a cumplir ceremonias externas y se olvidaron que el verdadero problema del hombre es interno, el problema es del corazón. Y siendo este sucio e inclinado al pecado, entonces impedía disfrutar de una verdadera limpieza y por ende de una verdadera comunión con el Dios Santo, pues su conciencia manchada se convertía en un serio obstáculo para ello. Hermanos, para acercarse a Dios es necesario tener un corazón y una conciencia limpia. Y el autor de Hebreo nos dirá muy pronto cómo el hombre logra conseguir la total limpieza de su conciencia, de manera que el camino a Dios no tenga obstáculos. En este capítulo 9, que es el que empezamos a estudiar hace un par de domingos, el escritor inspirado continúa con esa labor de exponer una revelación más clara de cuánto mejor y superior es ese nuevo pacto frente al antiguo pacto. Y recordemos que uno de los tropiezos que tenía esa comunidad a la cual está dirigida la carta es que ellos tenían una incapacidad de ver que todas las cosas que estaban relacionadas con la ley ceremonial establecida en el antiguo pacto, el pacto mismo, los sacrificios, el sacerdocio, la parte ritual, eran preparatorias y transitorias hasta la llegada de la plenitud que es en Cristo Jesús. Y ellos tenían esta dificultad y esa incapacidad de ver la transitoriedad de todos estos elementos, ya que ellos se preguntaban, ¿cómo era posible que eso fuera transitorio si Dios mismo lo había establecido? Así que esta comunidad tenía esa dificultad, la incapacidad de ver que Dios estableció en ello una temporalidad hasta que se cumpliera lo pleno, que es Cristo. ¿Y qué es lo que hace el escritor de Hebreos? Y en esto él nos da un ejemplo. Él sigue exponiendo la Escritura. Como un experto exégeta, guiado por el Espíritu Santo, va a la Escritura y empieza a mostrar los argumentos bíblicos. Y eso también nosotros tenemos que hacerlo antes de entrar en una contienda que no tiene mucho sentido, cuando la persona toma una posición contraria a la palabra. Tenemos que abrir la Escritura y si en esa persona habita el Espíritu Santo, es por medio de la Escritura que esa persona será convencida.
Y eso es lo que aquí hace el escritor bíblico en este pasaje. ¿Y cuál es el elemento que utiliza el escritor? Hemos visto que él ha hablado de ángeles, habló de Aarón, nos habló de Moisés, del sistema sacerdotal, del antiguo pacto, pero en este capítulo que estamos viendo, él utiliza el tabernáculo. En este momento de la carta, hemos llegado al punto en que está tomando una enorme relevancia el nuevo pacto. Pero en esta parte, el escritor une el nuevo pacto con el sacerdocio de Cristo, que vimos en predicaciones pasadas. Así que el tema sigue siendo el nuevo pacto, pero ahora une ese sacerdocio perfecto y superior de Cristo y trae a escena el tabernáculo, teniendo presente que para el propósito del autor es mostrar argumentos escriturales para mostrar la superioridad de Cristo. Vamos al versículo 9 de Hebreos. Hebreos 9:9. Dice el versículo: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En este pasaje el autor continúa exponiendo su tema de la superioridad del sacrificio de Cristo sobre el sistema sacrificial del antiguo pacto, con el fin de llegar a la conclusión de que la obra de Cristo es infinitamente superior a lo que podían hacer los sacrificios de animales, aunque estos hubiesen sido designados por Dios a través de sacerdotes autorizados por Él mismo, y dedica tiempo para mostrar la flaqueza o debilidad de todo lo relacionado con el culto en el tabernáculo o en el templo. Ya en los versículos 1 al 8 vimos cómo Dios no dejó a la imaginación del pueblo cómo debía rendirle adoración. Estableció Dios con el pueblo cómo debía adorarle y cómo el pueblo debía acercarse a Él. Él describió los compartimientos del tabernáculo y el culto que debían celebrar allí los sacerdotes autorizados, evidenciando con todo esto que este sistema religioso lo único que mostraba con claridad era que ellos realmente no podían acercarse a Dios con confianza, pues vemos que el camino estaba velado y lleno de numerosos obstáculos, como lo dejan ver pues precisamente los velos. Entonces, ellos tenían la dificultad al decir, si Dios lo estableció, ¿cómo nos va a decir ahora que no es así? Entonces tenían dificultad de ver la transitoriedad de lo que Dios había establecido. Dios había establecido todos los detalles del tabernáculo y ordenanzas para el culto público. Y en ese sentido era algo ordenado por Dios. Pero vimos en Hebreos 8:5 que todo eso era figura y sombra de las cosas celestiales. Hemos visto también que el autor de la carta ha comparado todo el antiguo pacto con Cristo, pero ha sido firme en mostrar la superioridad de Cristo. No ha menospreciado los aspectos del antiguo pacto cuando los compara con Cristo y su obra. Ha hablado de los profetas, ha hablado de los ángeles, de Aarón, de Moisés. Él ha traído las escrituras y al mostrar todo eso establecido ahí ha sido con el propósito de maximizar la obra de Cristo, porque todo eso había sido establecido por Dios, pero como una sombra que apuntaba a la obra de Cristo. Entonces, hermanos, al referir el autor todos los aspectos del antiguo pacto, vemos que no es una negación de este pacto, sino un énfasis en su temporalidad. Por eso es que el autor en los primeros versículos del capítulo 9 usa la palabra santuario y posteriormente usa la palabra tabernáculo. Entonces, el autor usa las palabras santuario y tabernáculo y no usa la palabra templo, porque la palabra santuario y especialmente la palabra tabernáculo muestran más la transitoriedad de ese mobiliario que Dios estableció para la correcta adoración y para mostrar cómo el pueblo debía acercarse a Él. Entonces vemos cómo el autor hace el énfasis en el tabernáculo, que fue el primer santuario. Y recordemos cómo era el tabernáculo. Tenía todo el aspecto de algo detallado por Dios, pero temporal. Es más, era desmontable. A medida que ellos iban recorriendo el desierto, podían guardarlo y trasladarlo.
estaba hecho con metales preciosos, pero también con tela, pelo de camello, pelo de cabra, diferentes telas tejidas. Pero vemos claramente cómo era temporal, aún desde el punto de vista humano. Se veía la esencia de aquello que no es permanente. Daba toda la impresión de ser algo transitorio. O sea, haciendo énfasis otra vez, era transportable, era desmontable. En los versículos 6 y 7, el escritor nos dijo que en ese orden establecido por Dios en el antiguo pacto, solamente una persona podía acceder al lugar santísimo, y esto con muchas limitaciones. ¿Y qué le mostraba esto al pueblo? Que el hombre no tenía acceso a Dios en lo absoluto. Solamente a través de un mediador en ese antiguo pacto, y solamente una vez al año, y después de una serie de múltiples estipulaciones para acercarse. Eso nos muestra claramente la distancia entre un Dios 3 veces santo y un pueblo manchado por el pecado. Así que uno de los objetivos del tabernáculo era mostrar la enorme distancia que hay para el pueblo en sus fuerzas y su condición para acercarse a Dios. Aunque Dios estableció la manera en la que se debía acercar a Él y adorarle, vemos claramente que esto era algo muy limitado. En el verso 8 de este capítulo, el autor de la carta dijo que el Espíritu Santo había usado todo este sistema antiguo de religión para darnos a entender que mientras se mantuviera en pie el antiguo pacto, representado aquí por el tabernáculo o el templo, el camino de regreso a Dios seguiría a oscuras. Y ahora vemos en el verso 9 que el autor de la carta dice que este sistema religioso era un símbolo para el tiempo presente. Y vamos a analizar a detalle esta frase. Dice, lo cual, dice el versículo. Este término ha causado cierta discusión entre los comentaristas y los exégetas, debido a que no logran ponerse de acuerdo en cuál es el sujeto al que se hace referencia el autor con la expresión lo cual o esto es. Algunos comentaristas creen que se refiere a la primera parte del versículo 8, es decir, a la prohibición de entrar al lugar santísimo, al camino de regreso a Dios que aún no se ha manifestado. Y otros creen que la expresión lo cual se refiere al tabernáculo. Entonces vemos, unos creen que es la prohibición de entrar al lugar santísimo y otros creen que se refiere al tabernáculo. Pero realmente no hay una dificultad seria aquí, pues la expresión lo cual hace referencia a la idea principal de lo que ha querido enseñarnos esta primera parte del capítulo 8, es decir, que el sistema religioso del antiguo pacto no hizo provisión real a través de las ceremonias que se celebraban en el tabernáculo, para que el practicante encontrara el camino de regreso a Dios. Y esto lo cual podemos aplicarlo al culto que ellos celebraban y también al tabernáculo. Todo esto era un símbolo, o como dice textualmente en la lengua original, era una parábola, dice el versículo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y la palabra griega que utiliza aquí para símbolo es paraola, que significa poner algo al lado de otro para compararlo. Entonces el autor básicamente les está diciendo, esto que está aquí, el antiguo pacto, con sus imperfecciones y sus limitaciones, compárenlo con la obra perfecta de Cristo. Es lo que les trata de decir el autor. Y eso era para que ellos tuvieran claro que ese sistema antiguo que Dios mismo instituyó con ordenanzas era un símbolo, era para ponerlo al lado de lo real y que se dieran cuenta del error que era darle la espalda a Cristo y volverse a sus rudimentos. Hermanos, el tabernáculo y las ceremonias que en él se celebraban eran como una gran ilustración, como un cuadro o pintura a través del cual el Señor quería dar una lección. Esa fue la función del antiguo sistema religioso. Solo era una figura, una parábola, una lección a través de la cual el Señor quería que aprendieran una gran verdad, que el sistema de sacrificios no logró traer la perfección porque los dones y sacrificios que se ofrecían no podían purificar la conciencia del adorador. Y continúa diciendo el versículo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿A cuál tiempo presente se refiere el autor? ¿Al tiempo en el cual estaba viviendo él o al tiempo en el cual se celebraban los sacrificios en el tabernáculo?
Y es difícil determinar a qué presente se refiere, pues la realidad es que el hombre, después de la caída, se encuentra en un estado presente, continuo de alejamiento y separación con su Creador. Si el autor se refiere al tiempo presente de Israel en el desierto, entonces hace referencia al estado espiritual que prevalecía en el pueblo del pacto, el cual les impedía llegar a la presencia del Señor. Y los velos evidenciaban este impedimento. Pero si se refiere al tiempo presente en el cual se escribe la carta, entonces está enfatizando el contraste entre el acceso libre a Dios, garantizado ahora a través de Cristo, y el acceso estrictamente limitado, permitido por la estructura y el ceremonial del santuario terrenal. En otras palabras, el autor está advirtiendo a los cristianos que querían regresar al judaísmo de lo absurdo de esa decisión, pues querían abandonar aquella fe que les permite tener un acercamiento directo y sin obstáculos a Dios por una religión cuyas ceremonias y lugares de culto autorizados por el Señor solo tenían como propósito enseñar a los hombres que el camino de acceso a Él está impedido, que está oscurecido a causa del pecado. En el versículo 8 vimos que el Espíritu Santo mismo había usado este sistema como un dibujo en el pizarrón con el fin de darnos esta gran lección. Y ahora algunos cristianos estaban desechando la enseñanza del Espíritu Santo para convertirse o volverse al judaísmo. Y hermanos, cuando de manera consciente echamos a un lado lo que el Espíritu de Dios nos enseña en su palabra, entonces estamos iniciando el camino de la apostasía, pecado del cual hemos visto no hay vuelta de hoja ni oportunidad para el arrepentimiento, como ya nos lo ha dicho el autor en las anteriores exhortaciones, y lo volverás a advertir en el capítulo 10, que dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora, ¿en qué sentido el culto celebrado en el tabernáculo y en el templo, con todos sus sacrificios, no podían hacer perfecto al adorador? Iniciamos afirmando que hay algo evidente respecto a la imperfección del adorador que se acercaba al tabernáculo, y es que él directamente no podía entrar al lugar que representaba la presencia de Dios. Incluso después de haberse celebrado el sacrificio y que el sacerdote había cumplido con el ritual del día de la expiación, ningún israelita ni sacerdote podía entrar al lugar santísimo, lo cual mostraba que en realidad ellos continuaban con la incapacidad de acercarse al trono del Creador. Algo estaba impidiendo este acercamiento, algo no se había satisfecho aún. Alguna condición en el adorador había quedado imperfecta, y esto es lo que el autor llama la conciencia. Vemos en Juan 4:23 que el Señor Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. La verdadera adoración no trata solamente de ceremonias o limpiezas externas, sino como le enseña Pedro a las mujeres de la iglesia, se trata de una limpieza y una actitud interna del corazón. Los israelitas tenían la esperanza de quedar satisfechos cumpliendo con todo el ceremonial del día de la expiación. Pero luego que el sumo sacerdote terminaba toda esa labor en el tabernáculo, ellos quedaban en su interior con una insatisfacción, pues no podían gozar de la real comunión con Dios. Y el ceremonial del gran día de la expiación era estremecedor, era solemne y muy impactante. Según las instrucciones de Levítico 16, el adorador debía quedar muy impresionado con todo lo que se hacía en ese día especial. Vemos que el sumo sacerdote iniciaba ese día purificándose con un baño y luego se ponía las impresionantes vestiduras que solo podía usar él en esa fecha. Estas vestiduras, nos dice Levítico, que constaban de pantalones de lino fino, una toga larga que le llegaba hasta los pies,
el manto del efod, el cual era todo de azul oscuro, con una orla en la que se alternaba granados de azul, púrpura y carmesí, con campanillas de oro. Sobre este manto se ponía el efod, que era probablemente una especie de túnica de lino, bordada con púrpura, con carmesí y con oro, y con un cinto elaborado. Él llevaba en los hombros las 2 piedras de ónice, en las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada lado. Llevaba sobre la túnica el pectoral de palmo cuadrado con 12 piedras preciosas, en las que estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. En el pectoral estaba el Urim y el Tumim. En la cabeza llevaba mitra alta de lino fino, en la cual había una lámina de oro sujeta con una cinta azul en la que estaba grabado santidad al Señor. No podemos siquiera imaginar lo impactante y deslumbrante que sería ver aparecer la figura del sumo sacerdote con esa vestimenta tan especial. Pero por muy impresionante que fuera este ropaje clerical, el autor de Hebreos nos dice que solo mostraba una cosa, que el camino a Dios estaba velado y oscurecido. Y en la historia de la iglesia cristiana, muchos ministros han querido recuperar en algo el antiguo ceremonial del tabernáculo. Usan vestimentas especiales e impactantes, con largos trajes, túnicas de colores llamativos y mitras doradas. Pero ¿cuán lejos se encuentran esto de la verdadera adoración? Pues solo se trata de elementos que alimentan las emociones pasajeras, pero en nada contribuyen a la verdadera adoración que proviene de una conciencia limpia y purificada. Y continuando con las instrucciones de Levítico 16, vemos que luego que el sumo sacerdote sacrificaba el becerro que el ofrendante había comprado con su dinero para limpieza del pecado suyo y de su casa, iniciaba el gran ritual para la expiación del pecado del pueblo. Ante él traían 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Luego de echar suerte sobre los 2 animales, se ponía un trozo de tela escarlata sobre el cabro que era para Azazel. Entonces el sacerdote tomaba el incensario de oro y ponía sobre él el incienso aromático y entraba a la presencia de Dios, con el fin de cubrir el propiciatorio con el humo del incienso. El pueblo estaba expectante en este momento, pues cada ingreso del sumo sacerdote al lugar santísimo representaba un terrible peligro para él y para el pueblo, pues si Dios no se agradaba con el sacrificio del ofrendante, entonces fuego saldría de su presencia, el cual consumiría al sumo sacerdote, como ya había sucedido con los hijos de Aarón. Por eso el sumo sacerdote procuraba no demorar mucho dentro del lugar santísimo, con el fin de que el pueblo no se angustiara. Cuando éste salía del lugar santísimo, el pueblo daba un suspiro de alivio y alababa al Señor por haber recibido esa ofrenda. Entonces era una ceremonia estremecedora. No solo involucraba emociones de alegría y júbilo, sino de terror y de expectación. Cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al Santísimo, el pueblo contenía la respiración y esperaba lo peor. Pero cuando el sacerdote salía con vida de ahí, entonces había júbilo en el pueblo. Y esta mezcla de emociones encontradas hacía que el ceremonial fuera algo muy impactante. Pero los adoradores quedaban impresionados por algunos días, como en una especie de avivamiento temporal. Pero las emociones humanas, que son resultado de elementos externos, muy pronto pasan y el avivamiento termina. Tal como vemos que sucede hoy en día en algunos círculos cristianos, donde organizan impactantes campañas de avivamiento, con música que mueve las emociones, predicaciones llenas de historias emocionantes que producen llanto y risa, testimonios de milagros y curaciones que incitan a la fe de los oyentes. Pero muy pronto pasa ese ceremonial y también se van las emociones que produjo y el avivamiento que se procuró crear en ese momento. Pero volviendo otra vez a las instrucciones de Levítico, el momento más conmovedor de esta impactante ceremonia era cuando traían al chivo expiatorio o al cabro para Azazel. El sumo sacerdote ponía las manos
sobre la cabeza del cabro y confesaba sobre él todos los pecados suyos y los del pueblo. Es decir, los pecados de ellos eran trasladados al animal y por lo tanto ese macho cabrío era declarado maldito porque llevaba sobre él la infinidad de inmundicias del pueblo. Por lo tanto, era conducido al desierto, a un lugar donde nadie habitaba, solitario, hostil, agreste, y era abandonado a su suerte. Muy posiblemente era comida para las fieras que habitaban en los desiertos de Palestina. Posteriormente, el sacerdote sacrificaba al cabro dedicado a Jehová para expiación de los pecados. El sumo sacerdote nuevamente ingresaba al lugar santísimo y rociaba con esa sangre el propiciatorio. Era un día especial, de muchas emociones, de muchas vistosas e impactantes ceremonias. El pueblo debía quedar con un profundo sentido de adoración. Pero el autor de Hebreos nos dice que en ellos quedaba una insatisfacción profunda. Su conciencia aún no había sido perfeccionada. Su conciencia aún no había sido calmada. Allí continuaba acusándolos. Por eso cada año volvían a celebrar el mismo ritual con las mismas emociones impactantes, pero luego la conciencia los volvía a acusar. Como dice Kistemaker, los dones y sacrificios no quitaban la culpa que continuaba molestando la conciencia del creyente. No podían purificar la conciencia del pecador que venía a Dios con ofrendas. Eran incapaces de transformar al adorador en una persona sana, perfecta y completa en cuanto a su conciencia. Hermanos, lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí es que la limpieza que allí se obtenía no era una limpieza real y plena, era imperfecta. No se lograba nada por medio de los sacrificios antiguos, solamente que ellos depositaban su fe en aquello que Dios había establecido. Pero ese sacrificio, ese sistema sacrificial realmente no quitaba el pecado y no hacía que las conciencias de los que observaban ese culto quedaran tranquilos. F.F. Bruce dice al respecto: es una purificación interna y espiritual la que se requiere si se desea disfrutar comunión interior con Dios, no lavamientos y sacrificios. Y sigue diciendo: esa contaminación que tenemos se remueve de la conciencia únicamente por la obra de Cristo, de tal modo que los hombres y las mujeres emancipados de la esclavitud interior del pecado pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta es la imperfección que el ceremonial antiguo era incapaz de obtener. Y David, guiado por el Señor, lo percibía porque era rey, pero también cumplía una labor profética. Miren lo que dice Salmo 51 que leímos, versículos 16 y 17. Este salmo probablemente expresa las palabras de David después de haber pecado con Betsabé y todas las consecuencias que a él le vinieron. Dicen los versículos 16 y 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí vemos que aún en el Antiguo Testamento, vemos que un hombre como David entendía que no era la sangre de animales la que purificaba interna y espiritualmente. Y continúa diciendo el versículo 10 de nuestro pasaje de esta tarde. Dice el versículo 10: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, todo este ceremonial descrito en Levítico 16 y las otras normas que conformaban la ley religiosa de Israel otorgaban al pueblo ciertos beneficios. Dios se las dio a su pueblo para el beneficio y el bienestar de ellos. Él también les dio seguridad de que era su pueblo especial, un pueblo que vivía en armonía con sus leyes y reglas. Estas ceremonias y rituales tenían cierto valor religioso, pero no ayudaban en cuanto a la purificación de la conciencia. No les ayudaba a avanzar en la comunión con el Santo Dios. El antiguo santuario, los servicios de los sacerdotes y su significado, por supuesto que tenían mucho propósito,
pero eran limitados, imperfectos y temporales. No eran satisfactorios. Solo eran satisfactorios en el sentido que describían a Cristo, pero no podían llevar a cabo su obra. En Israel no solo se celebraba el día de la expiación, sino que Dios había estipulado otras leyes ceremoniales, como la prohibición de comer ciertos alimentos o beber en recipientes contaminados. Pero todas estas leyes solo tenían valor higiénico. Cuando se les daba valor religioso, siempre estaba el peligro de que aquellos que los practicaban podían ser tentados a pensar en los deberes religiosos exclusivamente, o al menos excesivamente, en términos de cosas externas. Pero estas ordenanzas carnales o externas, es decir, relacionadas con cuestiones que nada tienen que ver con la conciencia, tendrían su fin, porque llegaría un tiempo glorioso cuando todo esto sería reformado, es decir, reconstruido o reestructurado. Y ese tiempo especial se inicia con la venida y la obra perfecta del Mesías, como luego nos va a decir el autor de la carta. Con la venida del nuevo pacto entramos en una situación infinitamente mejor, pues ahora a través de Cristo obtenemos la limpieza completa de nuestros pecados. Nuestra conciencia es purificada y podemos entrar al lugar santísimo con confianza. Ahora no tenemos que cumplir con leyes ceremoniales o ritos de alimentos o bebidas que nada ayudan a la conciencia. Toda nuestra vida cristiana está basada en la obra de Cristo, la cual, aplicada por el Espíritu Santo en los creyentes, obra la completa purificación y nos lleva a rendir adoración a un Dios verdadero. Una adoración verdadera del corazón, donde lo externo no es lo importante, sino que lo interno, el corazón transformado, nos lleva a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué nos deja todo esto? Vemos cuán fácil le es al ser humano religioso por naturaleza rebajar las demandas de Dios o desdibujar la santidad del Señor, con el fin de encontrar alivio en su conciencia pecaminosa. Y esto no solo se da en las religiones paganas, sino también dentro del cristianismo. Hay movimientos teológicos muy fuertes que desdibujan la santidad de Dios reflejada en sus santas leyes. La mayoría de los movimientos cristianos populares insisten en mostrarnos a un Dios que es solo y puro amor y que no está interesado en condenar a los pecadores, interpretando equivocadamente las palabras de Cristo cuando dijo que no había venido a condenar sino a salvar. Ellos dicen que el amor de Dios es muy grande y no excluirá de su reino a los fornicarios, a los idólatras, a los adúlteros, a los afeminados, a los ladrones, a los avaros, a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores. Y por lo tanto terminan creando una religión cristiana sin santidad, llena de ceremonias, de ritos y celebraciones impactantes en cuanto a las emociones carnales, pero no tienen el poder de transformar la vida de los creyentes. Vestimentas religiosas ostentosas, lugares de culto inundados de objetos religiosos de gran atractivo visual, celebraciones de avivamiento invadidas de música que apela intensamente a las emociones humanas, predicaciones llenas de historias, gestos y palabras con alto grado de contenido emocional, son prueba de una religión muerta, que no provee para la necesidad más apremiante del ser humano, es decir, la limpieza y purificación de su conciencia, sino que imitan a lo que era considerado solo como una parábola o una ilustración de la inmensa separación que existe entre Dios y el hombre. Escuchemos las palabras de Cristo, quien nos dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O escuchemos las palabras del profeta Isaías. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos a orar.
Gracias, Padre, porque nos has hecho partícipes de este nuevo, mejor pacto y proveíste de un mediador perfecto para acercarnos a tu presencia. Gracias te damos, Cristo, porque tu sacrificio es perfecto, hecho una vez y para siempre, y es suficiente para que obtengamos la limpieza de nuestros pecados y nos das acceso directo a la presencia del Padre. Y nosotros ahora, a pesar de nuestra condición moral, por tu obra, podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y decir, Abba, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que nos continúes purificando internamente, porque es lo que requerimos para disfrutar de una plena comunión con Dios. Que toda nuestra vida esté basada únicamente en la obra de Cristo, la cual es aplicada por ti en los creyentes. Llévanos a rendir, Señor, una adoración verdadera que salga del corazón transformado y que nos lleve a adorarte en espíritu y en verdad. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.